Bueno, pues ya tenemos nosotros el experimento hecho. Ahora hay que ver pues, cómo va la cosa, ¿no? Con lo que nos comentaba Rocío, que ya lo veremos el jueves que viene. Entramos con la sección Todo Podemos, con Javier Ferreiro, que ya está aquí con nosotros. Y recuerdan que bueno, nos quedamos en esas preguntas que ustedes nos envían, ¿no? A través de la página. Le vamos a dar la bienvenida, que ya está aquí con nosotros. Muy buenas. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Bien, ¿no? Bueno, Javier, vámonos con esas preguntas que hacen. Y dicen, ¿puede un psicólogo ayudar a alguien que no quiere ser ayudado? Yo creo que esta pregunta tiene Cacaruca, como se dice. ¿no? Ahí, Pero es cierto. sí, es una pregunta muy oportuna y yo voy a intentar contestarla a propósito de una situación que se da a menudo. Cuando viene una familia, por ejemplo, que dice, tengo un hijo con problemas y el hijo no quiere que se le atienda, ¿no? El hijo dice que los problemas los tiene la familia. Entonces, la familia te pide que tú ayudes a alguien que no quiere ser ayudado. ¿Qué se puede hacer, no? Porque en principio la situación es imposible. Si no viene el paciente, no hay manera. Tú puedes intentar ayudar a la familia, a que la familia consiga que el chico quiera ayuda, por ejemplo. Pero claro, normalmente la familia tampoco quiere esa ayuda, quiere que directamente tú trates al chico, por ejemplo. Entonces, puedes hacer una cosa que se hace habitualmente en terapia familiar, que es reunir, digamos, lo que se llama los tres ángulos de la demanda. Quien sufre el problema, quien tiene el problema en sí, vamos a suponer que es un problema de droga, que es muy frecuente, uno toma la droga, lo que sufren son las familias, los que piden ayuda en la familia. Entonces lo que hace es reunir el triángulo de la demanda allí y a partir de ahí sí se puede ayudar a quien no quiere ser ayudado, pero porque ya no te planteas ayudar directamente a la persona, sino por ejemplo ayudar a la familia, ¿no? Eso puede ser de aplicación no solo para una familia, puede ser para una pareja o puede ser de aplicación pues para grupos laborales, ¿no? Cuando hacemos análisis institucional o análisis de organizaciones y a veces una persona dice el que falla es el otro es el que tiene problemas y a veces es un problema evidente pero que el otro no lo ve, ¿no? Entonces tienes que reunirlos a todos y a partir de ahí tienes el punto de partida similar al que tienes cuando viene una persona y te dice yo tengo este problema y quiero que me ayude, porque él tiene el problema, el síntoma, tiene el sufrimiento por el problema y te está pidiendo ayuda. Ahí es fácil, pues ya directamente escuchas a esa persona. De la otra forma, pues tienes que reconstituir ese triángulo. Si esto lo extrapolamos al tema de alguna adicción. Sí, es de lo más común, sobre todo en los inicios de las adicciones, cuando se instaura una dependencia de droga, de las maquinitas o de cualquier tipo de sustancia o cosas, ¿no? Pues todas las cosas en esta vida son potencialmente adictivas en el sentido que no depende de la sustancia o de la actividad, sino que depende de la persona. Claro, cuando se aplica esto al terreno de una adicción, a veces que es indispensable. El papel de la familia en la terapia, casi siempre en España desde los años 80, 90 ha venido de la mano del tema de adicciones porque se ha desarrollado mucho, se ha invertido mucho dinero en eso y se ha formado mucho profesional en un abordaje familiar porque era imprescindible, porque el adicto no venía a la consulta, no venía al centro de tratamiento. Entonces ha sido necesario recomponer, digamos, la demanda. Sí, ¿no? Y porque también se hacen coadictos, ¿no? Claro, siempre hay quien puede colaborar para que eso siga pasando. A veces, a menudo sin saberlo, ¿no? O en general sin saberlo. Dicen, ¿qué nivel de credibilidad científica tiene la psicología? ¿En qué se distingue un psicólogo de un psiquiatra? Bueno, aquí hay varias, vamos a ir por parte mejor. Sí. Dice, ¿qué nivel de credibilidad científica tiene la psicología? Es un pedazo de pregunta, porque la psicología es tan amplia, ¿no? Y después, dentro de lo que es la clínica en particular, hay tantas escuelas que habría que ir contestando parte por parte. Yo prefiero poner el asunto más lo científico. Estamos acostumbrados a que los científicos tenemos los modelos clásicos de la matemática y la física, ¿no?
La psicología no puede ser una ciencia como la matemática o la física, con un nivel de formalización, Exacto. de estructuración, de unas leyes que se cumplen, que después hay que decir que lo que nos parece muy científico, incluso en física, por ejemplo, cuando entra Einstein con la teoría de la relatividad, ya de repente no lo es, o no es tan científico, sino que hay que mirarlo en un contexto más amplio. En psicología, a mí me interesa más lo que es el método científico que pensar en la ciencia como tal, porque el método científico es una manera de hacer las cosas, una manera de proceder. Entonces, tú frente a algo que te cuestiona, te haces una hipótesis, esto puede ser por esto, si hago esto va a pasar aquello, lo pruebas y de los resultados aprendes y haces esta ley. Eso es algo que es una actividad humana normal. Si tú vas por la calle siempre por el mismo sitio y resbalas, pues digamos, aunque parezca una cosa tonta, tú haces ciencia cuando dices por ahí resbalo cuando voy con estos zapatos, pues no paso por ahí, el agua, paso por enfrente. Sí, cuando voy con estos otros, aunque parezca que son cosas que te vas encontrando, pero es aprendizaje. La ciencia en muchos casos es eso, y el método es decir, me hago una hipótesis y estoy dispuesto a comprobar si es cierta o es falsa. La psicología, en la clínica, por ejemplo, cuando es el caso individual, lo que tú has hecho con la auriculopuntura es un caso, digamos, un estudio de caso individual. Desde aquí a la semana que viene vamos a ver cómo te ha ido, ¿no? Si además tú a eso le añadieras que, pues para lo que estés tratando, sí. Pues que tienes un registro de antes, de después y con el tiempo, pues ya dices, ya eso te parece súper científico, ¿no? Porque puedes comparar la línea base, la experimental y tal. Y si además eres capaz de irla a lo que se llama las variables extrañas, pues que si esta semana pasa no sé qué o no sé cuánto, pues tú dices, sí, pues a lo que se deben estos resultados es al lino. En la consulta no nos interesa tanto apuntarnos el tanto, el psicólogo de yo he conseguido que esa persona, pero interesa el caso individual en el sentido de que cada caso no es comparable con los demás. Entonces ahí es donde la psicología parece poco científica y sin embargo yo creo que es cuando más lo es, porque el objeto de estudio, la persona que tiene delante, que además va a ser objeto de su propio estudio, es la que te va a decir cómo va la cosa, ¿no? Tú puedes hacer una hipótesis y sugerir una cosa que igual te la rechazan y tú dices, bueno, pues eso que he dicho no tiene nada que ver o se queda pendiente, ¿no? El tema de la psicología como ciencia, yo creo que dentro de 100 años estaremos peleando todavía, y 200 también, ¿no? Dicen, ¿qué se distingue un psicólogo de un psiquiatra? Esa es la fácil. Un psiquiatra es un médico que se ha especializado después de ser licenciado en Medicina y Cirugía en psiquiatría y por tanto psiquiatría como estudio de los problemas mentales. Mientras que el psicólogo pues no solo se supone que estudia los problemas mentales, que sería el campo de la clínica, sino pues también estudiamos fenómenos sociales, la psicología evolutiva, digamos que es un terreno el de la psicología no necesariamente relacionado con problemas. La gente en la calle dice, es que el psiquiatra es el que medica, el psicólogo no. Bueno, es que la obligación del psicólogo, la psicología es la parte básica, la clínica es la escucha, ¿no? La escucha de la persona y no la escucha de los procesos cerebrales, químicos que están mal para darle tal o cual droga, ¿no? Aquí esta no la entiendo mucho, ¿vale? Dice, ¿qué hacen normalmente los psicólogos? No sé a qué se refiere. Bueno, hay gente que dice que no hacemos nada, ¿no? No sé a qué se refiere. Porque ahí, de alguna manera... a la hora de trabajar, ¿no? O cómo lo hace. Sí, qué técnica, ¿no? ¿No? O qué técnica se utiliza. Yo lo que me puedo referir a la forma habitual mía, nuestra de trabajar, que es la psicología dinámica, psicoanalítica. Lo que haces habitualmente es escuchar, por eso digo que a veces parece que no hacemos nada, pero cuando tú escuchas y le permites a la persona, por ejemplo, una cosa muy difícil en la clínica, o de lo más difícil cuando te inicias, son los silencios. Alguien te cuenta una cosa y tú te callas y la persona espera que sea una conversación parecida a una conversación normal, así, ¿no? Normal, donde hay un ritmo y tú muchas veces la tarea tuya es callar para que siga diciendo, para que siga hablando, para que vaya más allá de hasta donde ha llegado. De alguna manera, mientras más tú quieras saber y más preguntes,
menos la persona te puede contar. Tú le tienes que dejarle hablar para que te pueda contar, para que se pueda decir, ir más allá, ¿no? Que la palabra, a veces se dice que la palabra sea más plena, ¿no? Y entre en aspectos que no sabe que sabe, o que mire los asuntos desde otra perspectiva. A mí me gusta una metáfora que es la del juego. Si uno puede dejar a veces de tomarse tan en serio las cosas que uno piensa sobre sí mismo, sobre el mundo, y puede empezar un poquito a jugar, tomar un poquito de distancia, intentar verlo de otra manera, pues por ahí se puede venir mucha riqueza. Puede ganar más, ¿verdad? Sobre todo también aprender a escuchar. Claro, eso es fundamental en los psicólogos. Si lo aprenden los pacientes, estupendo, ¿no? Si ese es su problema o si su problema tiene que ver con eso. De alguna manera siempre tiene que ver con eso, en el sentido de que mientras más centrado en uno mismo está, menos lo están los demás, ¿no? Tiene la vertiente egocéntrica el problema psíquico, ¿no? Dice, ¿cómo se puede saber si un psicólogo es un buen profesional? Pues eso hay que preguntárselo a cada paciente, ¿no? Sí, porque por sus hechos los conocerán, ¿no? Eso los resultados, ¿no? Dice, ¿tenéis los psicólogos un sexto sentido? Esa pregunta me gustó mucho porque tenemos, la voy a contestar de dos maneras. Todos tenemos un sexto sentido, porque decimos que tenemos vista, oído, gusto, olfato y tacto. Pero tenemos un sexto del que no se habla, que es el que se llama la propiocepción. En este momento, aunque tú no mires, aunque no huelas, aunque no degustes, no olfatees, tú sabes dónde tienes la mano, cuál es la postura de tu espalda, si haces así te puedes tocar justo en la nuca, la propiocepción donde está tu cuerpo. Ese es el sexto sentido que todos tenemos, igual que el sexto continente, la Antártida, está ahí, nadie lo contaba. Los psicólogos no tenemos un sexto sentido en el otro sentido de la pregunta. Lo que podemos tener es una disposición a encontrar más sentido a alguna de las cosas que le pasa a la gente. Es nuestra obligación. Pero sexto sentido, hombre, hay quien es más intuitivo, se habla del ojo clínico. Yo creo que casi siempre, aparte de lo dotado, lo talentoso que sea uno, lo que te da el ojo clínico es la experiencia, ¿no? Claro, pero se tiene eso en el sentido de escuchar, sí, de observar, ¿no? Observar. Y de la experiencia en lo que sí, pasa del es que día a día, ¿no? Es como... tú puedes ser, digamos, potencialmente un magnífico psicólogo, tener una barbaridad de cualidades para adivinar, adelantarte, o lo que sea, pero si tú vas demasiado por delante, la persona se queda atrás. Entonces tiene que ser lo suficiente para ayudar a la persona a avanzar. Mucho más no sirve para nada, sí, para que uno se ponga medallas, ¿no? Pero las medallas también pesan. ¿Cómo se obtiene información de un paciente? Escuchando, viendo. A veces lo de escuchar lo Los más gestos fácil. son importantes, por ejemplo, gestos. Sí, el que lenguaje. dicen mucho también, ¿verdad? El lenguaje no verbal. Corporal, ¿no? A menudo cuando discrepa abiertamente, ¿no? Una persona está diciendo si está qué gracioso, tensa, sí. qué gracioso, con una cara. Pues claro, pues son cosas que uno puede señalar, puede cuestionar, o a veces, por ejemplo, para identificar cambios, ¿no? Hay veces que las personas cambiamos y casi que se anuncia antes de que ocurra, ¿no? Y pues un día alguien que es desaliñado, pues viene más arreglado, y normalmente uno a la primera no salta, ¿no? Porque, bueno, si tiene un evento ese día o ha quedado con alguien, se ha arreglado, pero cuando hay un cambio en una pauta habitual y hay un cambio, a veces te das cuenta de que alguien huele o ya trae colonia, o está más arreglado, más afeitado, o con la dirección contraria, ¿no? La forma de sentarse. Uno ve que sí, las distancias contigo, el contacto visual, son muchas cosas. Lo que pasa es que el manejo, eso en la terapia, el manejo, digo, en el sentido de señalarlo, pues, bueno, hay que ver cuándo es oportuno, ¿no? Porque si no podemos, tú puedes agobiar a una persona, te estás tocando la oreja, estás no sé qué, estás haciendo no sé cuánto y viene. No sirve, en principio, a priori no sirve para nada, tiene que ser que sea relevante a la tarea. Si la persona está hablando de algo importante para ella y por ejemplo, está ocultando, a veces se saltan las lágrimas, pero no se habla de cómo se siente, ¿no? Entonces,
tú puedes preguntar qué pasa, o si parece que estás emocionado, o decir algo así, no hace falta ser apostillar, o a veces un gesto tuyo también depende de cómo trabajes, ¿no? Pero a veces un gesto tuyo es suficiente para que la persona diga, sí, pues, ya eso está en la relación, ¿no? Pues aquí nos vamos a quedar. Muy bien. Pero bueno, hay la siguiente que vamos a tratar, dice, ¿cuáles son los problemas psicológicos más frecuentes? Ahí nos vamos a quedar, ¿eh? Y bueno, volvemos el jueves a contestarla. Que por cierto, que nos hagan llegar todas las preguntas para nuestros profesionales, como siempre decimos, ¿no? En este caso, para esta consulta virtual, ¿no? Que tenemos con Javier Ferreiro cada jueves, en el que, como siempre tengo que decir, todos los casos pues son particulares y se requiere de estar en contacto, digamos, con ese paciente, ¿no? Con la persona en sí. Para ello, pues la consulta está en la Plaza Alta. No, en la calle San Antonio. Calle San Antonio. Todo el mundo conoce Zara, en el centro Zara. de... ¿Dónde está Zara? Al ladito de Zara. Al ladito. Ahí.